continuar aquí en la entrevista en JN Noticias. Vamos a conocer los pasos a seguir por los movimientos regionales y partidos políticos para que puedan formar su movimiento y partido, valga la redundancia, y vamos a conversar con Rubí Castro, quien es especialista en registro electoral del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, para que nos dé luces un poco sobre este tema y los pasos a seguir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, comencemos primero poniéndonos en el panorama de cuántas organizaciones políticas tenemos inscritas o en vías de inscripción, por favor. Actualmente tenemos 24 partidos políticos inscritos, tenemos 76 movimientos regionales en las diversas regiones del país y en proceso de inscripción tenemos 7 partidos políticos y 5 movimientos regionales. Correcto, son los números que tenemos hasta el momento, hasta el día de hoy, que es lo que nos ha indicado en este momento la doctora Rubí. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el primer paso que debe hacer una persona, un grupo de personas que desee inscribir su partido o movimiento regional, por favor? Los ciudadanos que desean formar una organización política para posteriormente solicitar su inscripción deben acudir a la Oficina de Servicios al Ciudadano para solicitar la reserva de la denominación que van a emplear y adquirir los formularios correspondientes para recabar las firmas de los afiliados. Correcto. Una vez que dicha oficina les otorga el certificado, cuentan con el plazo de 1 año para presentar la solicitud y los documentos adjuntos a la misma, señalados en el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas. Bien, dentro de los requisitos o los documentos que este grupo de personas debe presentar ante Servicios al Ciudadano, ¿cuáles son los para que ellos puedan conocer y puedan tener a la mano también todos estos documentos listos? Entre otros, deben presentar un acta de fundación, deben presentar libros de afiliados a comités, tienen que presentar un número, el número establecido para comités provinciales, para partidos políticos, que son 65, y para movimientos regionales según lo establecido en la propia norma. Además, deben presentar declaraciones juradas de los fundadores de no tener antecedentes por delitos de terrorismo, entre otros delitos más, y certificados de denominación y de símbolo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y del INDECOPI, ¿no? Correcto. Dentro de estos documentos también, doctora, es importante resaltar el padrón de afiliados que pueda tener una organización política, ya sea un partido o un movimiento regional. ¿Qué contiene este padrón de afiliados y qué es? El padrón de afiliados no es otra cosa que la relación de afiliados que va a presentar la organización política para su inscripción. Esto comprende las fichas de afiliación que cada ciudadano firma aceptando o manifestando su interés de formar parte de una organización política, y los CDs en los que se incluye la lista de afiliados que integran ese padrón. Las fichas de afiliación de las que le hago mención no solamente están incluidas en el padrón de afiliados, sino que también forman parte de los libros de actas de constitución de cada uno de los comités, ¿no? Y debe ser un reflejo idéntico la información contenida en el CD que la lista de padrón en físico que presentan las agrupaciones políticas. Correcto. Usted mencionó los comités partidarios. ¿A qué nos referimos con los comités partidarios? Los comités partidarios no son otra cosa que las bases partidistas que una organización política tiene a nivel provincial o distrital en el caso del Callao. Son agrupaciones de ciudadanos que van a representar a la organización política en dicha zona y debe ser un mínimo de 50 afiliados válidos. La validez de estas firmas, de estos afiliados, es dada en parte también por la verificación de las firmas que hace el RENIE. Correcto, bien, entonces los primeros pasos están hechos. ¿Cuánto tiempo se tiene establecido, ¿no?, para que un partido o un movimiento regional pueda estar finalmente inscrito en la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas, en este caso del Jurado Nacional de Elecciones? En realidad no hay un plazo fijo establecido, ya que depende mucho de qué tan bien se presente la documentación. Es decir, si la organización política y sus representantes son cuidadosos respecto a la documentación y revisan que la misma esté de acuerdo a lo establecido por la ley y el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas, pues tendrán menos observaciones a la solicitud de inscripción, o quizás ninguna. Entonces, ello lo que va a hacer es que el trámite sea mucho más breve. Correcto, entonces es importante
contar con todos los documentos establecidos y requeridos, en este caso, por el registro de organizaciones políticas. Ahora, si esta organización política es tanto un movimiento como partido, ya finalmente es inscrita, ¿cómo es la comunicación con ellos desde el Jurado Nacional de Elecciones para que ellos conozcan ya finalmente su inscripción? La inscripción se concreta a través de una resolución que dispone la emisión del asiento de inscripción y la apertura de la partida registrada. Esta resolución y este asiento son comunicados a la organización política a través de su personero legal, y a partir de ello ya tienen con personería jurídica que les permite participar de los diversos procesos electorales que se convocan. Correcto. También, doctora, es importante la labor que realiza en este caso el representante de la organización política para poder también realizar todo este tipo de trámites. ¿Alguien tiene que estar acreditado a la casilla? Por favor, indíquenos ello. En realidad se sugiere que las organizaciones políticas cuenten con casilla electrónica y que revisen de manera diaria esa casilla. Si bien es cierto, algunos documentos van a ser notificados también en físico, como por ejemplo la devolución de los libros de acta, es muy importante que tomen conocimiento oportuno de los diversos pronunciamientos que se van a emitir a la casilla electrónica, como por ejemplo la resolución de observaciones, si así es el caso, la síntesis que deben publicar como paso previo a la inscripción y la resolución y el asiento de inscripción. Bien, y si una organización política es, por ejemplo, cancelada, ¿esta puede volver a solicitar su inscripción o ya no lo puede hacer? Sí, puede solicitar la inscripción, tiene que empezar todo desde cero, volver a presentar la documentación. Claro está que ellos tienen la reserva de su denominación por un año a partir de la fecha de la emisión del asiento de cancelación. Entonces, durante ese año, ese nombre y el símbolo que utilizaron con el que hasta el día de su cancelación lo pueden volver a utilizar. Correcto. Pasado el año, tendrían que volver a solicitar la reserva de la denominación que van a usar para volver a presentar la solicitud. Bien, que en este caso es el nombre, todo lo que conlleva la imagen de esta organización política. Finalmente, ¿qué recomendaciones, doctora, le daría a usted a los jóvenes que quizá están pensando en formar una agrupación política, con miras también a un proceso próximo, complementario, más adelante, quizás en las generales? En realidad lo que tienen que hacer es reunirse, revisar la norma, presentar los documentos en el mejor estado posible y hacerlo con mucha anticipación. Correcto. No esperemos los últimos momentos para presentar las solicitudes de inscripción, ya que ello no garantizaría que puedan lograr la inscripción con fecha suficiente para hacer sus procesos de elecciones internas o para presentar las listas de candidatos. Claro, correcto. Entonces es con anticipación, todo tipo de trámite y siempre tener todos los documentos requeridos, en este caso por el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias a la doctora Rubí Castro por esta entrevista que nos ha dado a conocer los pasos a seguir, en este caso, para poder formar una organización política, sea un movimiento o un partido. Muchas gracias, doctora. Muy amable, gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.